Hola chamacos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Vamos a continuar con nuestro estudio de la trigonometría y vamos a empezar resolviendo algunos ejemplos porque en el trabajo que hicimos antes de salir pude ver que una de las cosas que costó un poquito más de trabajo fue como decidir por dónde entrarle a los problemas que tienen que ver con calcular el tamaño de los lados de un triángulo. Entonces vamos a arrancar por ahí con tres casos, vamos a separarlos en tres casos, aunque ahorita van a poder ver que la lógica es la misma siempre. La idea es, vamos a revisar qué hacer cuando me dan el ángulo y el cateto opuesto, como en este que están viendo, qué hacer si me dan ángulo y cateto adyacente y cómo calculo si me dan ángulo e hipotenusa. Entonces, vamos a comenzar. Como estamos estudiando trigonometría, se podrán imaginar que esto de alguna manera tiene que ver con que usemos las funciones trigonométricas. Entonces comienzo escribiéndolas eh, en una breve lista. Seno, ya saben que solamente estamos usando 3, aunque hay 6. Seno del ángulo se calcula como cateto opuesto sobre hipotenusa. Coseno del ángulo como cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente está dada por el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Ahora, lo que voy a hacer es identificar la información que tengo. En este problema me dieron como dato el cateto opuesto. Lo voy a buscar en la lista de funciones que tengo. Lo encuentro aquí y lo encuentro aquí. Eso significa que estas son las funciones trigonométricas que voy a estar utilizando para este problema. El seno del ángulo lo puedo usar para calcular la hipotenusa, mientras que la tangente la estaré usando para calcular el cateto adyacente. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy a empezar transcribiendo los datos, es decir, sustituyendo en la función aquí, tengo que el seno del ángulo, que el ángulo ahora vale 30 grados, será cateto opuesto, que vale 25 unidades, dividido entre la hipotenusa, que no sé cuánto vale, pero es justo lo que voy a tratar de determinar. Seno de 30 grados es un número. A lo mejor ya me lo sé de memoria, a lo mejor no, pero no me preocupo porque seguro mi calculadora sí se lo sabe. Entonces vamos a intentar utilizar esta cosa para determinar la hipotenusa. Como puedes ver, la hipotenusa aparece aquí en el denominador. Nunca es tan cómodo tener la incógnita en el denominador, entonces vamos a quitarla de allí. Como está dividiendo, lo que hacemos es multiplicar por hipotenusa y entonces tendremos hipotenusa por el seno de 30 grados, lo que valga el seno de 30 grados, me tendrá que salir 25. Para dejar ahora sola la hipotenusa, dividimos entre seno de 30 grados y nos queda hipotenusa es igual a 25 sobre el seno de 30 grados. Esto ya lo puedo intentar con mi calculadora. Me aseguro de que mi calculadora esté configurada en grados. Recuerda que en inglés eso es degrees y entonces tu indicador debe ser una D o deg en pantalla. La mía está aquí, sí está en grados. Y entonces voy a calcular 25 sobre seno de 30 grados. Ya lo tengo escrito igualito. Y esto me da 50. Entonces la hipotenusa de este triángulo es 50. Vamos a anotarlo por aquí. Ahí está. Y ahora vamos a utilizar la tangente para calcular el cateto adyacente. Empiezo igual.
tangente, sustituyo 30 grados. Esto es un número que a lo mejor sí me sé, a lo mejor no me lo sé, pero mi calculadora seguro que sí. Y esto será lo mismo que el cateto opuesto, que es mi dato, vale 25, dividido entre el cateto adyacente. Una vez más, tenemos la incógnita aquí abajo en el denominador. Allí no nos resulta tan cómoda, entonces vamos a multiplicar. Cateto adyacente por tangente de 30 grados es 25. Dividimos entre tangente de 30 grados. Y eso va a ser el cateto adyacente. Esto lo podemos intentar en la calculadora. Y vamos a tener 25 dividido entre la tangente de 30 grados. Lo puedes hacer con el signo normal de división. Yo lo hago así como fracción, por si lo ves en pantalla, que veas lo mismito escrito aquí y aquí. Y me queda 25 veces la raíz de 3. Este es el valor exacto, es el valor preferible. Si por alguna razón lo queremos escrito no como valor exacto, sino que necesitamos una aproximación decimal, ya sabes que en tu calculadora lo puedes convertir directamente y vamos a escribirlo redondeado a 2 decimales. Para redondear a 2 decimales me fijo en el tercero, entonces 43.301, el 1 no redondea hacia arriba, entonces 43.3. Este 0 usualmente se escribe en física, pero no en matemáticas. Los físicos lo usan para indicar que saben cuánto vale el siguiente decimal y saben que el siguiente decimal es 0. Recuerda que las ciencias que son experimentales siempre tienen que indicar cuál es el margen de error con el que están midiendo, y en este caso sabrían que el siguiente decimal no es arbitrario, sino que es exactamente un 0 y la incertidumbre cae después. Pero en matemáticas, bueno, podemos dejarlo como 43.3 y entonces cualquiera de estas dos maneras de escribirlo es aceptable como solución. ¿Sale? Ya tenemos el caso en el que nos dieron como datos ángulo y cateto opuesto y pudiste ver que lo que empezamos a hacer, empezamos por escribir una lista, identificamos cuál de las funciones trigonométricas contiene los datos que me proporcionaron y a partir de allí comenzamos a resolver. Recuerda que cuando tu incógnita está en el denominador, el despeje que tenemos que hacer tiene dos pasitos. Primero multiplicar para quitarla de ahí abajo y luego dividir para poderla dejar solita. Entonces vamos al segundo ejemplo, donde tenemos ahora como datos el ángulo y el cateto adyacente. Empezamos exactamente igual que antes, escribiendo una lista con las tres funciones que estamos usando, que son cateto opuesto sobre hipotenusa para calcular el seno, el coseno, que se obtiene como cateto adyacente sobre hipotenusa, y la tangente, que es el cateto opuesto entre el cateto adyacente. La información que me dieron es, por supuesto, el ángulo y el cateto adyacente. Entonces identificamos el cateto adyacente aquí y aquí. Entonces, para este problema estaremos usando coseno y tangente. Coseno para calcular la hipotenusa y la tangente para calcular el cateto opuesto. Comenzamos. Sustituimos los números que nos dieron. El coseno
como dato tenemos que el ángulo es 40 grados, entonces será el coseno de 40 grados. Eso será lo mismo que el cateto adyacente, que lo tenemos como dato, son 30, dividido entre la hipotenusa, que es lo que queremos determinar. Una vez más, tenemos la incógnita por aquí en el denominador. Allí no coopera tanto, entonces vamos a despejar. Multiplicamos por hipotenusa. Hipotenusa por coseno de 40 grados. Tiene que salir 30. Y ahora dividimos entre el coseno para dejar sola la hipotenusa. 30 sobre coseno de 40 grados. Esto ya es algo que podemos intentar con la calculadora. Entonces, 30 sobre el coseno de 40 grados. Y tenemos que esto es 39.10 y me fijo en el siguiente decimal. Es un 2, no redondea hacia arriba. Entonces me quedo con el 16. 39.16 es la hipotenusa. En este caso son 39.16 unidades arbitrarias. Si aquí me hubieran dicho que son centímetros, aquí serían centímetros. Si esto fuera metros, estos serían metros. Si estos fueran años luz, estos serían años luz. Las unidades se mantienen. Ahora ya tenemos la hipotenusa, vamos a buscar el cateto adyacente y para eso usaremos la tangente. Entonces, tangente, empezamos igual, el ángulo vale 40 grados, es cateto opuesto, que no lo conocemos, entonces se queda indicado, cateto adyacente, que vale 30 unidades, lo dejamos allí. Y ahora tenemos el cateto opuesto, nuestra incógnita, aquí arriba en el numerador. Entonces el despeje es mucho más simple, lo único que tenemos que hacer es multiplicar por 30 para dejar solito el cateto opuesto. Entonces tenemos 30 por tangente de 40 grados, es el cateto opuesto. Esto lo ponemos en la calculadora. 30 por la tangente de 40 grados y tengo 25.10 y este es 2, redondea hacia abajo, 17. 25.17 es el cateto opuesto. Es costumbre empezar así, terminar con el número 25.17 y entonces 25.17 es lo que mide nuestro cateto opuesto. Este despeje es un poquito más corto, un poquito más simple, porque la incógnita ya estaba en el numerador, entonces simplemente con multiplicar quedó solita. Entonces ya vimos cómo resolver. Nuevamente empezamos revisando nuestras funciones trigonométricas, nuestras razones trigonométricas, para saber cuál es la que contiene los datos que me dieron del problema y usarlas para localizar las medidas de los lados que nos faltan. Vamos a nuestro tercer ejemplo. Ahora lo que nos dan como información es el ángulo nuevamente y ahora me dan la hipotenusa. Entonces, comenzamos exactamente de la misma manera, revisando las razones trigonométricas, seno, que es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno, que es adyacente sobre hipotenusa, tangente, que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tenemos el ángulo y tenemos la hipotenusa, que aparece aquí y aquí. De manera que ahora estaremos utilizando las
razones seno y coseno. Seno para calcular el cateto opuesto, coseno para calcular el cateto adyacente. Entonces, vamos a hacerlo. Copiamos por aquí, sustituyendo los datos que nos dieron. Seno de 60 grados va a ser lo mismo que el cateto opuesto, que no conocemos, dividido entre la hipotenusa, que vale 80. Como ahora tenemos por aquí la incógnita en el numerador, tenemos nuevamente como un despeje sencillito. Lo único que hay que hacer es multiplicar por 80. 80 por el seno de 60 grados es el cateto opuesto. Lo intentamos en la calculadora. 80 por el seno de 60 grados nos da 40 raíz de 3 como valor exacto. O si lo quiero escribir como aproximación decimal, 29.28 por aquí en los decimales. El cateto opuesto es 69.28.